Estamos de vuelta en este su programa. Aquí, José Tomás, muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Les anunciamos antes de irnos a la pausa que tendríamos aquí un invitado muy especial y así es, estamos cumpliendo con nuestra palabra. Tenemos aquí a José Ricardo Taveras. Taveras, se parecen mucho el Taveras y el Taveras. Él es abogado y también fue director de migración y exdiputado. Entonces, como está todo ese tema migratorio que está llamando mucho la atención, entonces consideramos propicio traerlo a usted hoy a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. La gente cree que yo nada más sé hablar de migración, me invitan a hablar de migración. Muy contento de estar con ustedes, pero antes que nada quisiera dedicar unas palabras a expresar nuevamente mi pesar por el desastre, la tragedia que nos enlutó a todos. Quería aprovechar esta oportunidad para expresar mi pesar, porque cada vez que voy escuchando una nueva historia sobre las vidas que se perdieron ahí o las que han sido afectadas, porque de ahí va a salir personas que van a quedar probablemente con lesiones permanentes. Sabrá Dios en qué estado todavía, ese drama no termina. Lesiones físicas y psicológicas. Sí, ya es un tema y uno estar escuchando cosas que te van acercando a la tragedia cada vez más. Es como para que te sensibilices y te pongas en el lugar de los demás. Sí, estamos hablando de una gran tragedia que conmovió a toda la República Dominicana y también al mundo, porque gobiernos de diferentes países, Venezuela, México, Puerto Rico, Estados Unidos, enviaron comunicaciones con mensajes de condolencia y uniéndose al dolor del pueblo dominicano. Así es. Pero obviamente nosotros tenemos que sacudirnos de esta situación de mucha pena y de mucha tristeza. De hecho, traemos corbatas negras, tanto el doctor José Ricardo Taveras como yo. No es porque se trate de que estamos entrevistando a un abogado y generalmente van con corbatas negras a las audiencias, a las salas de audiencias, sino que estamos vestidos de esta manera precisamente porque la República Dominicana está de luto. Más de un centenar de vidas perdidas, una gran cantidad de personas que están todavía lesionadas, algunas de ellas todavía ingresadas en hospitales públicos y privados. Es una situación inenarrable. No hay manera de describir el sentimiento de pena y de tristeza generalizada que vive la República Dominicana. Pero obviamente hay otros temas que nos ocupan, como el tema que es latente en la preocupación de los dominicanos, el tema migratorio y sobre todo que ha cobrado mucho mayor énfasis después de las 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader la semana pasada para fortalecer la política migratoria. Usted, que fue director de migración y que yo sé que es un estudioso y un analista permanente del fenómeno migratorio, ¿cómo evalúa usted ese paquete de 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader? ¿Realmente van a fortalecer la política migratoria? Mira, a mí me da mucha pena a veces hablar del tema migratorio, teniendo al presidente Abinader, vamos a decir que como eje de ese diálogo, porque algunas personas no entienden que uno tiene que hacer su papel y mi papel no es ser lisonjero con el presidente. Mi papel es ejercer una crítica bien inspirada. Y me duele porque el presidente es una persona que en términos personales hasta me simpatiza, me agrada. Sin embargo, una vez más, he tenido que comprobar que él o no comprende lo que tiene entre manos, para comenzar, o sencillamente está siendo mal asesorado, mal conducido, mal dirigido en un manejo lamentable de una situación muy compleja. El discurso para cualquier ciudadano común
De hecho, he oído mucha gente diciendo, qué bien, vamos para adelante. El presidente por fin se puso los pantalones. Ya él no tiene un mes de juramentado. Él tiene un periodo concluido y ya va a cumplir el primer año del segundo. Entonces, el presidente no le luce venir con discursos, y menos con discursos que están aplazando la acción, que es lo que ha acontecido. Y no solo aplazando la acción, sino también que ahí medio, dicen en el campo, entremiliado, ustedes han oído esa expresión campesina, te mete el anuncio de un plan de regularización. Casi nadie ha observado eso. Yo escribí un artículo puntualizando. Sí, yo vi que usted hizo algunas puntualizaciones. ¿Y cómo se podría entonces llevar a cabo? Mira, entonces, yo te digo, por ejemplo, él en campaña siempre decía que él en un año iba a recoger a la gente y que iba a resolver el problema aplicando la ley, que ese es el medio. Y es verdad, ese es el método. Por ejemplo, ¿cómo tú me dices a mí que tú vas a dominicanizar el trabajo? Y que al mismo tiempo, pero me lo dice inmediatamente después que tú dices, no, ya hay que actuar con determinación. Aquí nadie puede estar irregular. Esa mano de obra que ha impulsado nuestra economía, o sea, está diciendo, los haitianos son indispensables. Hay que regularizarla, en pocas palabras, eso fue lo que dijo. No, vamos a enfrentar ese problema y vamos a modificar la ley para regularizar, considerando el actual estado de la situación haitiana. Para el que no entiende de lo que él está hablando, yo lo entendí automáticamente porque yo conozco el tema como la palma de mi mano. Es lo que está diciendo, señores, Haití no puede pedir documentos. Nosotros tenemos esta gente aquí y lo vamos a legalizar, pero no solo que lo vamos a legalizar, que vamos a pagar, lo vamos a hacer con determinación, o sea, que está dispuesto a pagar un costo político por hacer eso. Eso es lo que está diciendo. Y cuando él dice en la actual situación de Haití es rendirse al hecho de que Haití no puede pedir documentos y que se van a regularizar, entiendo yo que a través de la biometría. Y eso significa que nosotros vamos a traer el caos para entronizarlo sobre la ley y no entronizar la ley para controlar el caos. Entonces, eso a mí me sabe, y no voy a decir la expresión porque es grosera, pero me sabe bastante mal. Doctor. Me parece inaceptable ese punto. Pero además, si tú me dices, bueno, pero hábleme de lo que se ven como una solución. No quisiera interrumpirte. Sí, no. Bueno, háblame de lo que se ven como una solución. Bueno, ¿cuál es la solución, por ejemplo? Decir que vamos a modificar la ley de trata y tráfico de personas, una ley que no se ha aplicado prácticamente, que tiene penalidades que ya bastante severas, que van de 10 a 20 años. ¿No hay precedentes de condenas sí, por tráfico? Hay. Bueno, yo no tengo los conocimientos porque no estoy al día en ese tema, pero sí me consta que fruto del trabajo que se hizo, no solamente en mi gestión, fue una continuidad de una inteligencia con el tema del tráfico de menores. Se lograron condenas de 10 y 15 años por primera vez con esa ley. La primera sentencia se consiguió durante nuestra gestión, no como un mérito de migración ni que fuera, solamente migración jugó un papel determinante, pero en una acción en la que migración involucró Procuraduría, CONANI, fue una articulación del Estado actuando de manera coordinada, obviamente a través de migración, y se logró articular un proceso y se lograron condenas. No sé dónde fue a parar ese tema, porque la condena salió siendo yo director de migración y eso me imagino que lo apelaron. Yo no le di seguimiento al tema al salir de la posición. Pero sí sé que hay pocas condenas. Esa fue que yo tenga conocimiento, fue la primera. Se estrenó, conforme me explicó a mí
el magistrado que estaba a cargo de la Procuraduría General de Trata y Tráfico de Personas, que por cierto el presidente dijo que iba a hablar para que la crearan, que existe hace más de 10 años. O sea, existe una Claro, procuraduría eso existe, eso está especializada ahí. en Te tráfico estoy y diciendo trata de que personas. nosotros trabajábamos con ellos permanentemente. Y entonces, ¿por qué no hay un procurador óyeme, general adjunto? yo requerí, porque a mí me preguntaba en estos días mi buena amiga Consuelo de Pradel, me dijo, José Ricardo, ¿y cómo fue que tú lograste como que las cosas se mantuvieran tranquilas? Porque aquí no habían haitianos, pero no se sentía tanto este problema. Digo, bueno, pero actuando. Por ejemplo, yo pedí al Ministerio Público que me asignara un fiscal permanente a Migración para nosotros dirigir nuestra... Y mientras yo estuve ahí, hubo un Ministerio Público todo el tiempo actuando con Migración. Lo que hay una En fiscalía todo, de en el trata y control, tráfico de en el personas. control ético del personal, porque eso no es fácil. O sea, entonces, por ejemplo, el presidente dice que va a crear eso. A eso es lo que hay que dotarlo de recursos para que sea operativo. Pero ya está creada la figura de la Procuraduría Adjunta especializada en tráfico de migrantes Trata y trata de tráfico, personas. sí, cómo no. Perfecto, pues vamos a hablar entonces un poquito más profundo de ese tema. Vamos a desenredar este paquete de medidas y de qué manera podemos entonces lograr ser mucho más exitosos en la aplicación de la política migratoria aquí en nuestro país. Recuerden que conversamos con José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración y exdiputado de nuestro país. Quédense con nosotros.